Luego encontramos a la tasa interbancaria de equilibrio a 28 días en 4.5874%. También encontramos a la tasa de fondeo del Banco de México, subida ya por tercera ocasión hacia hace ya, ¿qué será?, unas 2-3 semanas, 4.25%. El bono a 10 años 5.93% y el bono a 20 años 6.32%, lo que nos marca una pauta en donde las alzas, precisamente por la tasa de fondeo del Banco de México, provocan una continuidad en las alzas del resto de las tasas y que seguramente podrían verse reflejadas, por ejemplo, en incrementos en las tasas de interés crediticias del mercado, ¿no? Que, bueno, pues estaremos viendo en próximas semanas platicar con gente de la banca para conocer la perspectiva propia, pero con certeza podemos considerar que hay un escenario alcista. Otros indicadores importantes: las reservas internacionales de nuestro país tienen una caída de 211 millones de dólares por compra de dólares del gobierno federal y una baja en la evaluación de activos del Banco de México. Cerramos al viernes pasado en 177.104.6 millones de dólares. La base monetaria, que son las monedas y billetes en circulación, así como depósitos en cuenta corriente, vamos, por ejemplo, si usted tiene una tarjeta de débito, es una cuenta corriente, no es donde le pagan la nómina, por ejemplo. La base monetaria cerró en 1.240 millones de pesos, con caída de 9.339 millones de pesos, pero con un alza de 17% comparativa anual, con un comportamiento congruente. El tema de la base monetaria más importante es que pierda su congruencia, su movilidad, y de repente haya momentos en que haya mucho dinero disponible en la calle, lo que implique un problema de potencial inflación. En materia de inflación, el INEGI reportó una inflación anual hacia junio de 2.54% y mayo-junio de un alza de 0.11%, todavía muy estable y controlada. El problema es la subyacente, que es la inflación, digamos, de los bienes que son no volátiles, como pueden ser mercancías importadas, servicios, entre otros. La inflación subyacente anual está en 2.97 con una constante mensual de alzas, y la de este mes fue de 0.25%, junio precisamente, que nos hace la pauta precisamente de que ya está muy por encima de la inflación general. O sea, la inflación general está contabilizada por la inflación subyacente y la no subyacente. La no subyacente son los precios de productos volátiles como los hidrocarburos, que realmente son los que están dragando la inflación hacia abajo, y en su caso los productos agroalimentarios. Entonces, en esa perspectiva, bueno, cuando tenemos temporales, suben los precios, por ejemplo, el aguacate, lo que le ha venido pasando, o los acotamientos de producción, o algunos otros productos que se venden mucho y bien, bueno, pues bajan su precio porque hay una oferta sostenida y una demanda sostenida, y entonces, bueno, pues por ahí hay una perspectiva de mejora en precios. Pero eso es la inflación volátil. La no volátil, la que presuntamente se mantiene estable, pues esa es la que debería estar así, valga la redundancia, estable, pero no lo es. Lo que está ocurriendo es una constante depreciación en el escenario cambiario. Muchos de estos bienes que consumimos son importados y nos empiezan a trasladar el precio poco a poco. En Ciudad Juárez existe una inflación anual de 2.57% y una mensual de 0.22%. No tengo el desglose de subyacentes local, pero le puedo señalar que obviamente en Ciudad Juárez ya hay mayor repercusión en materia de inflación subyacente, porque precisamente los comercios empiezan a ya no tener la capacidad de contener las alzas en los precios. ¿Por qué los han contenido? ¿Porque son hermanitas de la caridad? No, por supuesto que no. Pero lo han hecho porque hay competencia, ¿no? Entonces, pues por ahí, de nuevo, la competencia es sana, pero ya llega un momento en que ya no se puede y los costos de producción son tan altos que se tienen que subir los precios finales. UDIs, 5.4192, con un alza ligera, ¿no?, de 9 milésimas. Y la UMA, la nueva métrica para sustituir los salarios diarios, más bien los salarios mínimos en las mediciones, por ejemplo, de multas y sanciones y cualquier tipo de medición que se haga en salarios mínimos que no sea propiamente pagar un salario, pues está en 73.04 porque es el cálculo que le corresponde este año, que es el salario mínimo. Pero la movilización del UMA tiene su propia métrica y cálculos que se estarán estableciendo para el próximo año, y de lo que también estaremos hablando para profundizar en materia de nuevas metodologías con INEGI próximamente. Eso en estos indicadores externos. En materia de gasolinas, el día de hoy la Secretaría de Hacienda anunció que viene una alza para agosto para las gasolinas a nivel nacional. Esto no aplica para Ciudad Juárez. A nivel nacional, en agosto, el precio de los combustibles va a quedar de la siguiente manera. Gasolina magna, 13.96 por litro, con un alza de 56 centavos.
Premium 14.81 por litro con un alza de 44 centavos. Y lo que es el diésel 13.98 por litro con un alza de 21 centavos. ¿Por qué tan fuerte el alza? Bueno, pues dice Hacienda que es basado en los repuntes de las referencias internacionales que refleja la recuperación en las cotizaciones del crudo. Recuerdo lo que le dije al final del corte pasado, el crudo está estable y con tendencia bajista. Sí, en febrero tuvimos un piso de valor de petróleo de mezcla mexicana de $20 por barril y West Texas Intermediate incluso por debajo de los $30 por barril. Estamos ahora en 35, $15 arriba la mezcla mexicana y en 49 más o menos el West Texas Intermediate, pero lo cierto es que con una inestabilidad con tendencia bajista. Entonces realmente yo no veo cómo Hacienda puede meter justificaciones irracionales en sus argumentos legales. O sea, oye, los repuntes de las referencias internacionales, está bien, la gasolina en el exterior quizá está subiendo y con eso es más que suficiente, pero ¿para qué citas el petróleo? O sea, ¿cuál es la necesidad de destacarte mentiroso? Los precios del hidrocarburo no tienen una recuperación, al menos no está acotado el texto de la Secretaría de Hacienda para señalar que de febrero a junio, por ejemplo, pero que de junio a julio se depreció, porque nosotros llegamos a estar hacia $41 por barril en la mezcla mexicana. Estamos en 35, pues obviamente no es cierto en ese momento ese argumento abierto, como lo dice Hacienda, de que hay una recuperación en la cotización del crudo. Mentira. Ahora, ¿hay un repunte de las gasolinas internacionales? Claro, vamos, lo vivimos aquí, la gasolina en El Paso sube cada semana porque hay una movilización en diferentes temas de gasolinas y obviamente, bueno, pues tenemos ese sufrimiento, ¿no? Aquí en Juárez en particular, del 27 de julio al 2 de agosto, la aplicación del costo de gasolina es de 10 pesos con 6 centavos por litro, subió 15 centavos respecto a semana pasada, y la Premium de 12.42 por litro, con alza de 20 centavos respecto a la semana pasada. También recordemos mucho, tiene que ver la movilidad de lo que es el precio del tipo de cambio, ¿no? O sea, no solo es el precio de gasolinas. Entonces, yo creo que debería ser más delicado Hacienda para justificar sus argumentos, ¿no? En fin, lo cierto es que no lo hace y pues queda mal. En materia del IGAE, pues no tengo el dato concreto de Chihuahua, la página INEGI se nos cayó, pero perdón, no es el IGAE, es el ITAE. El ITAE, que es el indicador trimestral de la actividad económica estatal, nos está indicando movilidades interesantes, sobre todo a destacar en particular para los casos concretos de Querétaro. Tuvo un modesto crecimiento en el primer trimestre de 2016 con un alza de 2.1%. Y usted dirá, bueno, pues a mí qué me importa Querétaro, ¿no? Bueno, es el sexto estado con menor crecimiento anual en contraste con periodos anteriores cuando lideraba el crecimiento. O sea, malo. Querétaro venía creciendo muy fuerte y muy bien y empieza a destacar movilidades negativas para el primer trimestre de este año. Recordemos que el ITAE está retrasado, ¿no? O sea, estamos viendo enero a marzo y bueno, pues obviamente ahí hay una situación de delay, ¿no? De retraso con respecto al indicador vigente que podemos tener de los SICAS de coincidente adelantado, que se mide en junio en este momento, o el YEM de IMEF, o lo que guste, ¿no? De ese tipo de indicadores coincidentes, ¿no? Pero bueno, pues es lo que tenemos a niveles estatales, y sucede que Querétaro empieza a ralentizarse, incluso mensualmente, bueno, trimestralmente, porque el 2.1 es anual, ¿no? Trimestralmente entre el cuarto trimestre de 2015 y el primer trimestre de este año, sucede que tuvimos una movilidad de 0% en Querétaro. Hidalgo fue el estado con mayor movilidad en su crecimiento económico, con un alza de 9.1% anual. Luego Guerrero con 5%, Nuevo León con 6%, Jalisco con 5.3%, Aguascalientes con 5.2%. Los estados con mayores caídas fueron Campeche, con una caída de 6.9%, márquese fundamentalmente petróleo, Nayarit con una caída de 1.5%, vean la distancia de petróleo precisamente, Puebla con una caída de 1%, Oaxaca con 0.7% negativo, Tamaulipas con 0.5% negativo y Morelos con 0.1% negativo. Esto no indica, por ejemplo, Oaxaca con sus conflictos magisteriales, pues todavía no indica los problemas registrados más hacia el segundo trimestre. Pero ¿cuáles son los temas sensibles que destacaron? Bueno, y por cierto, voy a citar a Chihuahua, ¿no? Por supuesto, el estado de Chihuahua tuvo una variación de 1.6% respecto al trimestre previo, o sea, tuvimos un crecimiento incluso por debajo de la media nacional al primer trimestre de este año. Empezamos muy mal el año en el estado de Chihuahua, el año en el estado de Chihuahua, ¿no?
Y entonces, bueno, pues lo cierto es que simple y sencillamente vemos un país ralentizado, que significa muy lento en su crecimiento y con posibilidades serias de entrar en procesos recesivos si no se actúa. ¿Y en cómo se debe actuar? Ahorita hacia el final del programa comentaré algunos comentarios del Fondo Monetario Internacional y algunos otros derivados de las entrevistas que hemos tenido en semanas pasadas, tratando de amalgamar ideas hacia dónde debemos de dirigir el proceso económico. Voy a un corte rápidamente. Bueno, pero antes del corte nada más le comento. Bueno, los comerciantes lo que están diciendo a nivel nacional es que van a empezar a tener un nulo crecimiento en el resto del año por el alza del dólar y una recesión que empiezan a destacar generalizada. Y aguas, los comerciantes sector servicios y comercio terciario fueron los que sacaron adelante el país el año pasado, sobre todo en el último trimestre. Si este año no tenemos las ventas del año pasado o un poco mejor, simple y sencillamente sí nos podemos estar metiendo en un escenario recesivo. Solo turismo destacan, se espera una fortaleza en el cierre del año y sobre todo este periodo vacacional que estamos cerrando en estas semanas. Voy a corte ahora sí, regreso en segundos, no se vaya, sigan Suelo Negocios.